Sarmiento una vez dijo: «Los argentinos, de cualquier clase que sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación. Todos los demás pueblos americanos les echan en cara esta vanidad y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia. Creo que el cargo no es del todo infundado, y no me pesa de ello. Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo. Para ese no se han hecho las grandes cosas». Mucho se habla de quién es o qué representa el argentino, tanto en instituciones nacionales como en el boca en boca del resto del mundo. Tanta contrariedad hay sobre cómo es el típico argentino, que los jóvenes crecen sin tener formada con seguridad cuál es su propia identidad. Y esto llegó a un punto tal que hasta los confunden con conceptos de pertenecer a lo latino, e incluso tildan al argentino de ser vago y arrogante. Pero, ¿qué tanto de todo esto es verdad? A continuación, trataremos dos temas que son muy importantes para que todo joven, y no tan joven, sepa y reflexione sobre su nación. Responderemos a la gran pregunta: ¿son los argentinos latinos? Y además, veremos qué decían los extranjeros del argentino promedio décadas atrás. Así que quédate hasta el final, que tendremos un debate muy interesante. Hay una imagen que se repite una y otra vez, casi sin ser cuestionada. Cuando en el mundo se habla de latinos, no se está pensando en una parte de Europa, ni en historia antigua, ni siquiera en una lengua. Se está pensando en un estereotipo, cierta estética, una forma de hablar marcada, acelerada, cargada de una musicalidad y tonalidad caribeña. Una identidad que, sin importar desde dónde se la piense, lo usual es imaginarse al latino, ya sea de Argentina, México o Puerto Rico, siempre de la misma manera. Esa imagen no nació por casualidad, ni inocentemente. Se fue construyendo con el tiempo, amplificada por la industria cultural, especialmente desde Estados Unidos, que tomó ciertas expresiones, principalmente del Caribe, y las proyectó al mundo como si fueran representativas de toda una región. Voces como las de Bad Bunny, Maluma o Daddy Yankee no solo dominan rankings musicales, moldean un imaginario, definen para millones de personas qué significa ser latino, y entonces la palabra deja de ser una categoría histórica o lingüística, se transforma en una imagen cultural concreta, una mezcla de acento, música, gestos y códigos sociales que giran en torno a lo urbano, las fiestas nocturnas a todo volumen, la ostentación y, en definitiva, al estado mental y emocional, donde predomina la exaltación por sobre el espíritu y la lógica. Es algo que se reconoce sin necesidad de mayor explicación, algo que parece evidente. Es precisamente ahí donde aparece la grieta, porque cuando esa imagen se proyecta sobre todo el continente, empiezan a surgir algunos problemas. Y es que no todas las sociedades latinoamericanas se formaron de la misma manera, no todas comparten los mismos ritmos históricos, ni las mismas influencias, ni mucho menos las mismas formas de expresión. Sin embargo, la etiqueta latina se aplica igual, como si todo fuera parte de un mismo molde. Y es en este punto en donde quiero concentrarme únicamente en Argentina. Pero igualmente, países como Uruguay podrán sentirse identificados con más de un punto que resaltaré a continuación. Cuando uno intenta encajar a Argentina dentro de esa imagen global de lo latino, algo no termina de cerrar. Y cuando digo algo, me refiero a casi todo. El acento suena distinto, los códigos culturales no son los mismos, la estética, la historia urbana, incluso la forma en que se construyó su identidad colectiva, van por otro camino. Y entonces surge la pregunta: ¿Argentina realmente encaja en esa idea latina
que el mundo da por sentada, o estamos frente a una simplificación que, por acumulación de ignorancia y malas intenciones, daña a la verdadera identidad argentina? La discusión empieza siempre por una sola palabra, o eso al menos es lo que dicen algunos detractores, mientras en realidad se trata mucho más que eso. Pero empecemos por aquella única palabra, que tan mal se usa. Latino no nació en América, no nació en la música, ni en la televisión, ni en la unión de los proclamados países hermanos. Nació en Europa. Su origen más lejano es en la región de Latium, donde hablaba latín y donde surgieron los pueblos itálicos, que pronto darían nacimiento a Roma. Con la caída del Imperio Romano, el término de latinos seguiría usándose, refiriéndose no simplemente a los pueblos que hablasen latín, sino también para englobar a una misma civilización, la cual compartía religión, cultura y filosofía. Por lo tanto, ser latino dentro de Europa era algo que cargaba con un peso histórico enorme. Con el pasar de los siglos, el término se fue transformando aún más y pasó a acuñarse a aquellas naciones que hablaban un idioma derivado del latín. Estos serían España, Francia, Italia, Rumania y Portugal. Durante el siglo XIX, el término América Latina empezó a utilizarse para describir a los países de América cuyas lenguas provenían de los países mencionados, haciendo siempre una clara separación con el mundo anglosajón. El problema de la deformación de la palabra vino con el tiempo. Especialmente en Estados Unidos, latino dejó de ser una categoría histórica para convertirse en una etiqueta social. Ya no se trataba de lenguas o de tradiciones europeas, sino de identificar a un grupo dentro de la sociedad estadounidense. Y en ese proceso, la palabra se simplificó. Esto derivaba a un discurso en el que no solo Estados Unidos fuera, junto con Canadá, los únicos países con una clara identidad enlazada a Europa, sino que países profundamente conectados a sus raíces inmigratorias, tales como Argentina, fuesen forzados a creer esta mentira. A partir de la segunda mitad del siglo XX, instituciones, medios y agencias estatales en Estados Unidos comenzaron a agrupar bajo una misma etiqueta a poblaciones muy distintas: mexicanos, puertorriqueños, cubanos, centroamericanos. Esa etiqueta, latino o hispano, no reflejaba una identidad única preexistente, sino que ayudó a crearla. Y como toda identidad construida desde afuera, necesitaba volverse fácil de identificar. Ahí es donde entran los estereotipos. La industria cultural tomó ciertos rasgos, sobre todo, como ya dijimos, el de origen caribeño, y los convirtió en la cara visible de lo latino. Ritmos musicales, formas de hablar, estéticas específicas. No porque representaran a toda América Latina, sino porque eran más fáciles de exportar, de vender y de consumir. Esto con propósitos no únicamente comerciales, sino de agenda política. Y así, sin que nadie lo decidiera explícitamente, la palabra empezó a degenerar en lo que conocemos hoy. Un estereotipo que amalgama a un montón de países distintos entre sí. Ahora bien, volvamos a la pregunta original. ¿Es o no es Argentina latina? En términos antiguos y clásicos, por supuesto que lo es, y las razones serán explicadas a continuación. Sin embargo, tras este segmento, surgirá una nueva pregunta aún más importante, pero ya llegaremos a eso. Para entender por qué Argentina no encaja del todo en esa imagen modernizada y global de lo latino, hay que ir al momento en que se forma como sociedad moderna. Y ahí aparece un dato que no es menor ni discutible. La inmigración europea no fue un fenómeno pasajero ni volátil, fue estructural y esencial, principalmente entre 1850 y 1914. Argentina recibió millones de inmigrantes, en su mayoría de Italia y España, pero también de otras regiones de Europa que, sin ser en absoluto poca cosa, ayudaron a construir este hermoso país. Están los alemanes, franceses, galeses, polacos,
y tantos otros más, que, por cierto, he hecho un video para cada corriente inmigratoria, así que te invito a suscribirte al canal y echarle un vistazo después de este reporte. En el comentario fijado te dejaré la lista de reproducción. En fin, esto no significa simplemente que llegaron europeos, como si se tratasen de unos pocos inmigrantes. Significa que la sociedad se rehizo. Pero no empezó únicamente con las grandes migraciones. La época colonial fue la base de esa Argentina, con un gran porcentaje de población blanca, llamados criollos, por el sistema de casta español, que dominaban todas las estructuras sociales y del Estado en el momento de la independencia del país. En ciudades como Buenos Aires, la proporción de población nacida en el extranjero llegó a ser altísima. Barrios enteros se organizaron en torno a comunidades inmigrantes, lenguas, costumbres, formas de trabajo, hábitos cotidianos. Todo se transformó en una escala que no tiene equivalente en la mayoría de los países de América Latina. Y para no detenerme únicamente en Buenos Aires, también podemos nombrar provincias enteras dedicadas a la producción agraria, como Misiones, Entre Ríos o Santa Fe, que pudieron únicamente evolucionar y competir con el mercado internacional gracias a aquellas inmigraciones masivas de Europa. Este proceso dio lugar a una sociedad tempranamente urbanizada, con fuerte presencia de clases medias y con patrones culturales más cercanos a Europa que a otras realidades latinoamericanas. Ya no es una cuestión de identidad abstracta, sino de estructura social concreta. Si se compara con países como México o Paraguay, la diferencia es clara. Allí, a pesar de la colonización y de la influencia europea, hubo una continuidad mucho más visible de poblaciones indias y de estructuras sociales previas. En Argentina, especialmente en la región pampeana, esa continuidad fue mucho más débil, sobre todo considerando las hazañas conseguidas mediante la famosa conquista del desierto, del cual también hice un video por si te interesa verlo más tarde. Entonces, cuando hoy se intenta encajar a Argentina dentro de un modelo cultural latino homogéneo, aparece esta discusión, ya que no se está teniendo en cuenta esta diferencia de origen. No es que Argentina se sienta distinta por una cuestión subjetiva, es que su proceso de formación fue distinto en términos objetivos, por volumen migratorio, por velocidad del cambio y por impacto en la estructura social. Y eso marca la esencia, una esencia que aparece cuando se comparan formas de hablar, de vivir y de expresarse, no como excepción, sino como resultado directo de una historia profundamente diferente. Historia que, por cierto, nos dejó tantas joyas, tantos tesoros, que con el pasar de las generaciones, el pueblo argentino se ha ido olvidando. El argentino es trabajo, reinvención, familia, sacrificio, patria. El argentino tiene una conexión con la tierra que solo en la antigua Europa se podía entender. Y esto no es poco decir. Definitivamente, en Argentina, aquella cultura a la criminalidad, a la usura, a las adicciones, a la codicia, a la lascivia y al vacío espiritual que tanto se ve en la música y cultura urbana, por llamarla de alguna forma, no es algo que forma parte de su patrimonio. Es algo que le están queriendo inculcar. El argentino no viene de la calle. El argentino viene de los campos, de los talleres, del trabajo, del esfuerzo, y todo eso se le debe a los antiguos inmigrantes europeos. Ahora bien, llegamos al punto de hablar más que solo de un término mal usado. Cuando una categoría agrupa realidades muy distintas bajo un mismo nombre, el riesgo no es solo la imprecisión, sino la creación de una falsa homogeneidad, es decir, no es que el latino sea falso, sino que empieza a funcionar como si todos compartieran una misma experiencia cultural, cuando no es así. Más de uno querrá responder que hoy en día, con tantos artistas nuevos, la cultura cambió. Sin embargo, podemos decirles, es en parte cierto, Argentina no está aislada de esas corrientes, pero una cosa es participar de una tendencia globalizadora
Y otra muy distinta es que esa tendencia defina la identidad histórica de una sociedad. Así que, en definitiva, Argentina es únicamente latina en el concepto antiguo y clásico. Y dado que ahora el término se ha transformado, dando lugar a tantas confusiones, ya no tendría sentido intentar utilizarlo. Por lo tanto, no. Argentina, en conceptos modernos, no es latina. La historia siempre pesa más. ¿Y vos, qué opinas de las diferencias mencionadas? ¿Crees que los argentinos deberían sentirse latinos? Te leo en los comentarios. La tesis fue escrita por John Paul Bailey y se titula La comunidad británica en Argentina. En su viaje, describe no solo el proceso inmigratorio de los ingleses, sino también los choques culturales que tuvo con la población autóctona. Después de haber estado ya unos meses en Buenos Aires, el periodista percibía una constante sensación de frustración ante un ritmo de vida mucho más lento, en el sentido práctico de la expresión. Veía al argentino como un procrastinador natural. En su experiencia, la idea de «mañana lo hago» reflejaba una realidad cotidiana que abarcaba a muchos argentinos. Reuniones que comenzaban tarde, citas que se incumplían y trámites que se prolongaban sin explicación. Estas demoras aparecían en todos los ámbitos, desde cenas y entrevistas hasta gestiones burocráticas o compras simples, muchas veces complicadas por desorganización o sistemas ineficientes. A esto se sumaban problemas prácticos, como enviar cartas o realizar una tarea, podía convertirse en un proceso lento y fragmentado. También problemas estructurales, como la falta de monedas, teléfonos públicos que no funcionaban o líneas saturadas, que dificultaban aún más la vida diaria. La viveza. Al llegar a Argentina, el autor decidió pasar sus primeros días en un hotel de Buenos Aires para adaptarse. El precio por noche marcado era el equivalente a unas 5 libras, pero entre impuestos y precios agregados sin justificación, acabó pagando cualquier otro precio, casi 4 veces más de lo que le habían dicho en un principio. Una situación que se repetiría más de una vez en distintos sectores y con la cual muchos turistas se veían siempre conflictuados. Desprolijidad. Ante los precios desorbitantes del hotel, el inglés aceptó alojarse en un club británico en Tigre, donde también comenzaron a surgir dificultades prácticas, cortes de luz, cambios de horario sin aviso y un sistema ferroviario poco claro que complicaba la puntualidad. Estas experiencias reforzaban una idea clave para el autor. El tiempo en Argentina funcionaba con mayor flexibilidad y las excusas por retrasos eran socialmente aceptadas, más por cortesía que por convicción. La vida en el club reflejaba una comunidad anglo-argentina en transformación. Instalaciones algo deterioradas, residentes permanentes con historias marcadas por la mezcla cultural y una identidad británica cada vez más difusa entre nuevas generaciones. Algunos mantenían tradiciones y orgullo de origen, aunque ya profundamente mezclados con la sociedad local. El ambiente del club, relajado y social, facilitaba el contacto humano, pero dificultaba el trabajo serio. Entre comidas abundantes, calor intenso y una rutina despreocupada, el autor prolongó su estadía más de lo previsto, pero le dio la oportunidad de entrevistar a distintos argentinos dispuestos a darse a conocer. Aunque, por supuesto, el inglés no podía dejar de observar que, incluso fuera de la gran ciudad, la lentitud, la informalidad y la lógica del «mañana lo arreglo» seguían marcando el ritmo de la vida argentina. Muchos anglo-argentinos se sentían orgullosos de sus vínculos con Gran Bretaña, pero en la práctica formaban parte de una sociedad profundamente influenciada por lo italiano. Conservaban ciertas formas británicas, como la formalidad inicial o el apretón de manos, pero rápidamente adoptaban una cercanía más emocional, besos, gestos afectivos y una expresividad que contrastaba con la contención típica inglesa. Esa diferencia se hacía aún más evidente en el lenguaje y las costumbres.
Discursos públicos, celebraciones o simples intercambios cotidianos estaban cargados de emoción, repeticiones y énfasis que, traducidos al inglés, podían parecer exagerados o incluso vacíos de contenido. Sin embargo, cumplían una función clave: reforzar la cohesión social y el sentido de pertenencia. Lo importante no era solo lo que se decía, sino cómo se decía. Las nociones de sinceridad también diferían. Una anécdota lo ilustraba bien. Dos hombres se saludaban efusivamente, mientras uno, sin dejar de abrazar al otro, aprovechaba para coquetear con una mujer que pasaba. Para un británico, eso podía parecer hipócrita. Para un argentino, no lo era. Ambas acciones eran sinceras en el momento, aunque la atención se dividiera. Estas diferencias generaban confusión, especialmente en las invitaciones. Los argentinos solían ser generosos y expresivos, pero muchas veces esas invitaciones respondían más a una norma de cortesía que a un compromiso real. Para un anglosajón, esto creaba una situación incómoda. Si respondía con moderación, parecía frío. Si lo hacía con entusiasmo, podía exagerar. Y si tomaba la invitación literalmente, corría el riesgo de parecer torpe. El autor experimentó esto repetidamente. Era invitado, alentado a opinar positivamente sobre el país y hasta animado a quedarse a vivir allí. Sus interlocutores buscaban aprobación más que crítica, incluso cuando ellos mismos señalaban problemas. Y aunque las ofertas de ayuda parecían sinceras y entusiastas, muchas veces no se concretaban. Esto no significaba mala intención, más bien respondía a cambios de ánimo, distracciones o nuevas promesas hechas a otras personas. El resultado, sin embargo, era frustrante: grandes gestos de generosidad que luego se desvanecían. Con el tiempo, el inglés comprendió que debía adaptarse a ese ritmo emocional cambiante, aprendiendo a moverse entre el entusiasmo y la decepción sin desanimarse. El doble discurso. El deseo de muchos argentinos de ser bien vistos por un extranjero generaba otro problema: la falta de consistencia en lo que decían. Sus opiniones podían cambiar de una entrevista a otra, no solo por el estado de ánimo, sino también por lo que creían que el investigador quería escuchar. Esto se volvía evidente cuando había trato continuo. En un primer encuentro, un entrevistado podía resaltar con entusiasmo el aporte británico al desarrollo del país, como el papel de los ferrocarriles. Pero en otra ocasión, al percibir una mayor cercanía del investigador con la cultura local, podía adoptar una postura opuesta y hablar de explotación económica. Lo mismo ocurría en ámbitos más formales. En una escuela de tradición británica, el director inicialmente destacaba la cantidad de alumnos de origen inglés. Sin embargo, cuando las preguntas apuntaban a posibles privilegios o discriminación, el discurso cambiaba, minimizando esa presencia. En el fondo, estas contradicciones reflejaban una tensión identitaria. El anglo-argentino buscaba reconocerse tanto en lo británico como en lo argentino, y ajustaba su relato según el contexto y su interlocutor. La diplomacia y el tacto. Los argentinos mostraban una gran habilidad diplomática, especialmente al tratar con extranjeros considerados amigos. Su orgullo y la necesidad de quedar bien hacían que evitaran incomodar al otro, incluso a costa de no decir la verdad con claridad. Esto se reflejaba en situaciones cotidianas. En un club inglés, por ejemplo, ante una simple pregunta sobre los horarios de comida, la respuesta podía ser amplia y generosa: come cuando quieras. Pero en la práctica, el recién llegado debía arreglárselas solo frente a personal poco colaborativo y en un idioma que no dominaba. Esta era la diferencia en la cultura argentina entre el decir y el hacer. Cuando cometía errores, ya fuera con el idioma o con las propinas, sus conocidos tampoco lo corregían directamente. En lugar de explicarle qué había hecho mal, desviaban la culpa hacia otros, criticando al personal o minimizando la situación. El resultado era que el extranjero seguía sin entender las normas locales. En Argentina,
El inglés notaba que corregir a alguien se consideraba descortés, incluso si la persona lo pedía. Por eso los errores se disimulaban y se protegía al otro de la vergüenza. Esta actitud también se veía en los elogios. Cuanto más exageradas eran las alabanzas al manejo del español de un extranjero, más probable era que su nivel fuera bajo. Aunque este trato resultaba más amable que la franqueza directa anglosajona, exigía cierta adaptación. El recién llegado debía aprender a interpretar lo que no se decía. No todas las conversaciones llegaban a convertirse en entrevistas útiles. Con frecuencia, cuando el inglés intentaba hablar con alguien, por ejemplo, sobre los ferrocarriles en manos británicas, esa persona lo derivaba amablemente a otro, considerado más informado. Pero al acudir a ese nuevo contacto, la situación se repetía, generando una cadena interminable de derivaciones. Esto respondía a una lógica social clara. Las personas eran cautelosas a la hora de comprometerse con alguien desconocido y preferían ayudar redirigiendo a otros. Sin embargo, dicha ayuda solía estar basada en una sobreestimación de las capacidades ajenas. El resultado era un recorrido largo y poco productivo, donde se perdía tiempo sin obtener una respuesta concreta. Además, pocos querían asumir responsabilidad por lo que decían. Abundaban los rumores y opiniones, muchas veces contradictorias o exageradas, mientras que los datos verificables eran escasos. Para muchos, los hechos importaban menos que las interpretaciones y la insistencia del turista en buscar pruebas documentales resultaba incomprensible. Ética de trabajo. Los argentinos tendían a responder de forma inmediata, basándose más en impresiones y emociones del momento que en un análisis riguroso de los hechos. Esto no solo reflejaba una diferencia cultural, sino también cierta falta de preparación. Aunque algunos criticaban el desinterés histórico de Gran Bretaña hacia su comunidad en Argentina, tampoco sabían bien cómo reaccionar cuando finalmente alguien mostraba interés en estudiarlos. Ante un investigador británico, muchos sentían la necesidad de tener una opinión formada, incluso si nunca habían reflexionado antes sobre el tema. No querían decepcionarlo ni perder prestigio frente a otros, por lo que ofrecían respuestas seguras, aunque no siempre estuvieran basadas en datos. Lo que podía interpretarse como ignorancia o desinterés por la verificación también podía entenderse como un gesto de cortesía o solidaridad hacia el entrevistador. Esta diferencia se hacía clara incluso en cuestiones éticas. Cuando el autor mencionaba normas profesionales inglesas sobre confidencialidad, sus interlocutores reaccionaban con incredulidad, tomándolo casi como una broma y presionándolo para que revelara lo que otros habían dicho. Estas actitudes estaban profundamente ligadas al contexto social argentino. Existía una desconfianza general hacia la autoridad y las instituciones, alimentada por una historia de inestabilidad política. Las reglas se percibían como arbitrarias o poco claras, lo que fomentaba una cultura de evasión. Encontrar atajos, esquivar normas o reinterpretarlas era parte de la vida cotidiana. Ejemplos concretos ilustraban esta lógica. Regulaciones de tránsito eran ignoradas o rápidamente burladas, campañas oficiales caían en contradicciones evidentes y el comportamiento de las propias autoridades reforzaba el escepticismo general. En ese contexto, no resultaba extraño que los datos oficiales fueran vistos con sospecha y que las opiniones tuvieran tanto peso como los hechos. Todo esto afectaba directamente la investigación del periodista inglés. No solo era difícil obtener información verificable, sino que algunos entrevistados ofrecían ayuda o afirmaban tener datos relevantes que luego no podían aportar. Más que mala fe, esto respondía a una lógica social basada en el personalismo. La prioridad estaba en la relación humana, en mostrarse dispuesto a ayudar, aunque esa ayuda no siempre se concretara. En Argentina, la desconfianza hacia los extraños y la fuerte lealtad hacia el círculo cercano marcaban profundamente las relaciones sociales. El orgullo y la dignidad personal eran valores centrales.
Cualquier crítica a lo que una persona es, más que a lo que hace, se percibía como una ofensa grave. En este contexto, el estatus no dependía tanto de logros individuales, sino del origen familiar y de los contactos, que funcionaban como principal fuente de seguridad. Esto tenía un impacto directo en la investigación. Una minoría de argentinos, generalmente más educados y con experiencia internacional, mostraba un interés genuino y colaboraba activamente. Otros, en cambio, veían el trabajo del autor como una intromisión. Pero la mayoría reaccionaba de forma ambigua. Sentían curiosidad por el investigador y al mismo tiempo buscaban demostrarle su propio valor. Pronto quedó claro que lo decisivo no era tanto el valor académico del proyecto, sino los vínculos personales. Más que sus credenciales, lo que abría puertas eran las conexiones familiares o sociales. Referencias a parientes, instituciones o contactos comunes resultaban mucho más efectivas para generar confianza y acceso a información. Una vez establecido ese vínculo personal, el trato cambiaba. El investigador pasaba a ser parte, aunque fuera de forma indirecta, de una red de confianza, y eso implicaba una obligación de ayudarlo. Sin embargo, muchas de estas interacciones se centraban más en la hospitalidad y el trato personal que en aportar información concreta. Ante estas limitaciones, el autor terminó por concluir con las entrevistas, juntó su equipaje y regresó a Inglaterra. Había aprendido una lección importante. La esencia argentina, tan especial, no es algo que pueda explicarse con simples palabras. ¿Qué opinas de las diferencias mencionadas? ¿Crees que el inglés tuvo algo de razón? Te leo en los comentarios. ¿Qué tópico te gustaría ver a continuación? Si te agrada esta clase de contenido, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Me ayudaría un montón. Muchas gracias.